Good afternoon, Professor Jorge Armando Rodriguez. My name is Jonathan Diaz Marin. I am a student of engineering in Sistemas at UNAP. I chose this career because I'm a passionate about technology and I want to apply it to solve real problems in my community. A continuación, muestro la interacción con el simulador de movimiento rectilíneo. Primero configuré el caso de movimiento rectilíneo uniforme con posición inicial a 0, velocidad inicial en 1 metros por segundo, teniendo en cuenta que el último número de mi cédula es 1. Y en aceleración le puse 0. Al ejecutar la simulación, se observa que el objeto se desplaza siempre a la misma rapidez como tal y es constante dicha rapidez. Luego se configura el caso donde la aceleración es distinta a 0 y en este caso eh, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado donde la aceleración es distinta a 0. En este caso, la velocidad va aumentando progresivamente con el tiempo, lo que se nota en la animación del movimiento del motociclista. A continuación, muestro las gráficas, pues como tal, que se simularon en MATLAB. Eh, Voy a mostrar inicialmente los casos MRU del movimiento rectilíneo uniforme. La posición frente al tiempo aparece como una línea recta, lo que indica que la velocidad se mantiene constante. Eh, la gráfica velocidad frente a tiempo es una línea horizontal que confirma la rapidez que no cambia. Y la gráfica aceleración frente a tiempo se mantiene cero, validando que no hay variación en el momento de velocidad. En el siguiente caso voy a explicar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pues la posición frente a tiempo describe una curva parabólica, lo que refleja que el desplazamiento crece cada vez más rápido. La gráfica velocidad frente a tiempo es una línea recta inclinada cuya pendiente corresponde al valor de la aceleración. Y finalmente la gráfica de aceleración frente a tiempo muestra un valor constante distinto de 0, lo que confirma que el movimiento ocurre bajo una aceleración fija. Finalmente vamos a analizar pues los datos y resultados como tal de estos. Pues se puede concluir al comparar los dos casos que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad inicial de 1 metro por segundo se mantiene siempre igual y la aceleración es 0. Y en el movimiento rectilíneo uniforme con aceleración, la aceleración es constante y hace que la velocidad cambie de forma lineal y que la posición aumente de forma parabólica. Ahora voy a dar respuestas a las preguntas realizadas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Se diferencian porque en el movimiento rectilíneo uniforme la posición crece en línea recta, la velocidad es constante y la aceleración es cero, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado la posición es parabólica, la velocidad aumenta o disminuye en forma lineal y la aceleración es constante pero distinta de cero. En B, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, la velocidad no cambia y el movimiento se convierte en movimiento rectilíneo uniforme. C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva
en la gráfica de velocidad contra tiempo representa el desplazamiento. En el movimiento rectilíneo uniforme, esa área es un rectángulo y en el movimiento rectilíneo uniforme con aceleración es un trapecio. Lo que muestra que en este último caso el desplazamiento crece cada vez más rápido. En conclusión, el simulador y las gráficas en MATLAB me permiten comprobar de forma práctica pues la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y uno uniforme acelerado, validando la teoría de las cinemáticas. Muchas gracias.